En este video veremos una colección de figuras Lego de Kick Buttowski. Quédate para descubrirlas todas. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy con una colección de minifiguras Lego basadas en la querida caricatura de Disney XD, Kick Buttowski. La primera figura de esta colección obviamente es el propio Kick, el cual tiene piernas cortas debido a su pequeña estatura. Sobre su cabeza lleva un casco que es una pieza especial que cree para él, y su accesorio es su patineta, uno de los vehículos con los que hace acrobacias. La segunda figura de la colección es Gunther, el mejor amigo de Kick, y ya que él es un poco más alto que Kick, su figura tiene piernas medianas. Su figura también lleva una pieza especial de cabello, que incluye su clásica gorra roja. No se me ocurría qué accesorio colocarle, así que decidí incluir con él una pieza de megáfono, pues este personaje a menudo se ve utilizando uno de estos instrumentos para hablar en voz alta. Antes de continuar con el video, les mostraré la silueta de dos de las figuras restantes de esta colección, para ver quién es capaz de adivinar de qué personaje se trata. Dejen sus respuestas en los comentarios y seleccionaré a 3 personas al azar que hayan acertado para saludarlos en el siguiente video. Los ganadores del video pasado fueron César Pita, Optimus Prime y Priscilla Panire. Gracias por participar. La tercera figura es uno de los personajes más recordados de la serie, el malvado hermano de Kick, Brad. Él es más alto, por lo que su figura tiene piernas regulares, y sobre su cabeza también incluye una nueva pieza de cabello. Su accesorio es una nueva pieza lisa impresa que representa el calendario de leñadoras en bikini que este personaje tiene. Quiero aprovechar para mencionar que este video fue sugerido primero por Beautiful Jesulini Thomas, Josué David Cordero Jaime y Alejandra Ortiz Navarrete. Tú también puedes dejar tu sugerencia para próximos videos en los comentarios. La próxima figura es la de Kendall, la compañera y a menudo enemiga de Kick. Ella es más alta que Kick, pero ya que también es una niña, decidí colocarle piernas medianas como la figura de Gunther. Su accesorio es una pieza de libro, pues ella es bastante estudiosa, y al igual que las figuras anteriores, su cabello es una pieza nueva más adecuada. Si el video te está gustando hasta ahora, no olvides apoyar mucho dejando un like y compartiéndolo con tus amigos, pues eso ayuda muchísimo al canal. La siguiente figura es Jackie, la admiradora número 1 de Kick. Ella es bastante alta a pesar de su edad, por lo que elegí ponerle piernas regulares a su figura. Sobre su cabeza lleva puesta una pieza especial de cabello bastante particular, pues esta misma también incluye sus gafas y sus ojos, cubriendo la mayor parte de su rostro. Su accesorio es una cámara fotográfica como la que usa a veces para sacar fotos de Kick. Para terminar con la primera mitad de los personajes tenemos a Brianna, la hermana menor de Kick. Ella es incluso más bajita que el propio Kick, por lo que forzosamente debía llevar las piernas cortas de Lego en su minifigura. Su cabello es una pieza especial bastante grande, pues incluye una pequeña tiara y un gran montón de pelo por la parte trasera. Sus accesorios son una pieza de tetera y una pequeña taza como las que ella usa para jugar a tomar el té. Y ahora, una pausa para aprender. Sutura. Método de cierre para heridas o cortes en el cuerpo humano, utilizando hilos o grapas especiales para unir los extremos. Ejemplo: me caí de mi bicicleta y el doctor tuvo que suturar mi herida. 2 días después del accidente revisaron mis suturas para ver que todo estuviera en orden. Fin de la pausa.
Como séptima figura de esta colección tenemos a Reinaldo, uno de los mayores rivales de Kick. Él no es mucho más alto que el protagonista, por lo que su figura también utiliza piernas medianas. Sobre su cabeza lleva una pieza particular de cabello, la cual traté de hacer lo más cuadrada posible para representar el curioso peinado de este personaje. Su accesorio son dos piezas que representan el control remoto de algún artilugio tecnológico como los que este personaje utiliza a veces. A continuación tenemos al agradable Wade, uno de los amigos de Kick y Gunther, y el encargado de atender una de las tiendas donde se vende la popular bebida Gepard X, por lo que su accesorio serán un par de piezas que arman una lata de esta famosa bebida energética. A él no se le suelen ver los ojos, por lo que cree una pieza nueva de gorro de tela que se coloca sobre su cabeza y cubre la mayor parte de la misma. Su figura es una de las pocas con piernas regulares. La siguiente figura de la colección es Gordon Gibble, otro de los más grandes enemigos de Kick. Ya que este personaje es rico, decidí que sus accesorios fueran un billete y su teléfono celular. Ya que Gordon tampoco es muy alto, su figura nuevamente utiliza piernas medianas. Su cabello es una de mis piezas especiales favoritas en esta colección, pues además de su estilizado peinado, esta pieza también incluye las gafas blancas de este personaje. El siguiente personaje es uno de los héroes y modelos a seguir de Kick, Rock Callahan, una famosa estrella de las películas de acción. Él tiene el pelo muy corto cuando no está participando en una película, por lo que su cabello es una pieza ya existente que luego utiliza en personajes con muy poco pelo en su cabeza. Ya que él es un adulto, también tiene piernas regulares, y su accesorio es otra cabeza que representa a uno de los zombies que combate en su película Zombie Motocross. La siguiente figura es la de Scarlett Rossetti, la doble de una famosa estrella de televisión, que se termina siendo buena amiga de Kick por su gusto hacia las acrobacias. Ella es de una altura similar a Kendall, por lo que también le puse piernas medianas a su figura. Por debajo de su cabeza tiene una pieza que representa la capucha de su sudadera, y su cabello es un nuevo accesorio más similar al peinado de esta chica. Como complemento incluye una patineta, al igual que Kick, pero de color rojo. Finalmente, la última figura de esta colección es la señora Ciccarelli, la vecina de Kick que constantemente lo está molestando para que deje de hacer sus acrobacias extremas. Ella lleva un gorro muy particular en su cabeza, así que tuve que crear una nueva pieza para representar este elemento. Ya que ella es una mujer adulta, su figura también pudo utilizar piernas de tamaño regular. Su accesorio es una pieza nueva que representa a su perro Oscar, el cual también ha tenido varios encuentros con Kick Buttowski. Como siempre, hice el instructivo de la colección, donde se pueden ver todas las figuras juntas. De igual manera, diseñé la cajita secreta, donde se venderían las minifiguras. Y esa fue la colección de figuras de Kick Buttowski. ¿Cuál fue su favorita? Las mías fueron Jackie y Scarlett, pues creo que son figuras que funcionarían bastante bien en la vida real. Si les gustaría ver otra parte de esta colección, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. Tampoco olviden decirme qué otros personajes de otras temáticas les gustaría ver convertidos en minifigura Lego, para que pueda traerlos en las colecciones de los próximos videos. Hoy le mando un saludo a Ulises Merino, que nos manda sus propuestas para minifiguras Lego de la caricatura Ed, Edd y Eddy. También a Toby Wachowski, que nos manda sus figuras de la caricatura Kid vs Kat, bastante creativas. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla.
Y eso fue todo por el video de hoy. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, así que no olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. También pueden hacerse miembros del canal desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós.